Bueno, veamos un breve repaso de lo que vimos en la última clase. En la última clase conversamos sobre la competencia imperfecta. Decíamos que en la competencia imperfecta tenemos muchas o varias empresas. Podemos tener muchas, varias o una empresa oferente. Y que en este caso, cuando la imperfección consiste en que puedo influir en el precio, es decir, no son precios aceptantes, ¿sí? Existen barreras de entradas y la demanda tiene pendiente negativa, a diferencia de la competencia perfecta, que era perfectamente elástica, por lo tanto era una recta horizontal. Entonces, yo les conté sobre algunas razones, principalmente dos, que hacen imperfecto a los mercados, y ahí hablamos de los costos de producción por las economías de escala, les conté del proyecto de inversión inmobiliaria, y diferentes barreras eh, de entrada por restricciones legales, tecnológicas, diferenciación del producto. Acá les puse el ejemplo de que era muy difícil competirle a Coca-Cola y por volúmenes de colocación, porque muchas veces los compradores exigen determinados volúmenes que me es muy difícil ingresar. Ese es bastante parecido a la economía de escala igual, aunque este por ahí está más vinculado a los costos. Y que hay tres tipos de competencia imperfecta, y acá mencionamos el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Hoy vamos a hablar del monopolio. ¿Qué características tiene el monopolio? En primer lugar, que hay una sola empresa que tiene lo que denominamos el poder de mercado. Es decir, ¿por qué el poder de mercado? Porque es la única oferente, ¿sí? Por lo tanto, es el único vendedor. Ahora bien, que tenga el poder de mercado y que sea la única empresa no significa que controla el beneficio, ¿sí? Esto significa que lo que controla es el precio. Lo que pasa es que como la pendiente es negativa de la curva de demanda, en el caso del monopolio, si yo el precio lo aumento, la cantidad demandada disminuye. Entonces ahí lo que va a entrar en juego es la elasticidad, ¿sí? Para hacer el análisis. Pero bueno, siempre tengo esta relación. Fíjense que al no controlar el beneficio, pero controlar el precio, si yo subo el precio, baja la cantidad demandada. Vamos a un ejemplo de la compañía de electricidad que abastece de electricidad a nuestro pueblo. En este caso nosotros tenemos una cooperativa. Se aumenta el precio de la luz y bueno, vamos a cuidar mucho más la luz. No es que porque ellos son un monopolio van a controlar la ganancia, es decir, van a controlar todo lo que consumamos. ¿Sí? Porque hay elasticidades también jugando acá de fondo. ¿Sí? No es perfectamente inelástica la curva, es decir, yo puedo subir el precio todo lo que quiera y voy a demandar siempre la misma cantidad. ¿Tá? Entonces, eh, otra cuestión importante es analizar que cuando el monopolista intenta maximizar su beneficio, lo hace en detrimento del bienestar de la sociedad. Es decir, que capta, se queda con una parte del beneficio y bienestar de la sociedad. ¿Sí? Bienestar es más técnicamente más correcto. En la empresa que opera en mercado de competencia perfecta, el beneficio total se encuentra donde el precio es igual al ingreso marginal y es igual al costo marginal. ¿Sí? También, otra manera de decirlo es donde el beneficio marginal es cero. Lo que vamos a ver ahora que en el monopolio, el máximo beneficio se da donde el ingreso marginal y el costo marginal son iguales y donde el beneficio marginal es igual a cero, eso se sigue sosteniendo, pero lo que vamos a ver es que no coincide con el precio. ¿Sí? Después, otra característica es que la empresa que opera en mercados monopolísticos, en la empresa que opera en mercados monopolísticos, el beneficio total máximo se encuentra ¿dónde? Lo mismo que le decía, el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero, y que también donde el beneficio marginal es igual a cero, pero lo que va a suceder en este punto es que el precio va a ser mayor que el ingreso marginal eh, y que el ingreso medio, por ende, también, que eran todos iguales, ¿se acuerdan? En competencia perfecta. Y lo vimos en un ejemplo que yo les mostré en Excel. En el monopolio no existen sustitutos cercanos, ¿sí? Y no existen, bueno, acá estoy diciendo lo mismo, no existen productos sustitutos cercanos y es un único competidor, ¿sí? Eso lo transforma y le da característica, va moldeando las características del Estado y lo va transformando y convirtiendo en un monopolio, ¿sí? Pero principalmente es un único vendedor y esa es la gran característica del monopolio, un único oferente. Vamos a ver qué causa el monopolio, cuáles son las causas o el origen del monopolio. Bueno, puede darse cuando hay un control exclusivo de un recurso, es decir, yo tengo el único recurso disponible para un determinado mercado, ¿sí? Yo tengo el único recurso disponible, lo tengo en mi poder, hago uso de ese recurso, por lo tanto me transformo en un monopolio. Después las patentes, las marcas, las patentes pueden también transformar en monopolístico un mercado.
si yo desarrollo la vacuna del COVID y solamente la tengo yo, se va a volver un monopolio la venta de la vacuna, porque después, si yo patento esa vacuna, no la van a poder copiar otros laboratorios, sino que tendrán que inventar una diferente. Después, la determinación del Estado puede también establecer el poder de monopolio, ¿sí? El Estado puede elegir mediante leyes y regulaciones, puede establecer un mercado monopolístico. Y la estructura de costos elevado, que esto es lo que se denomina monopolio natural. Que esos costos, que son costos fijos elevados, disminuyen con grandes volúmenes de producción, y eso lo transforma en un monopolio natural porque es muy difícil entrar. Y acá un buen ejemplo es el de una empresa de transporte, puede ser a nivel local. Uno, si no le da el monopolio, por ejemplo, a la empresa Bahía, que administra el transporte interno urbano en la ciudad de Rawson, y yo puedo colocar muchos otros transportes públicos de esa característica, ¿sí? de colectivos, lo que voy a lograr es que no me dé, por los elevados costos fijos que tenga, no me dé beneficios positivos o normales a lo sumo. Por lo tanto, si ahí no, y esta conjuga y trabaja en conjunto muchas veces con el Estado también. El Estado a veces tiene intereses acá, pero acá lo que se da es un monopolio natural, ¿sí? Por ahí de la empresa de transporte o las concesiones que se dan, por ejemplo, a la cooperativa eléctrica, también tiene determinación e incidencia del Estado. Por eso esto no es tan directo, ¿sí? Muchas veces actúan en conjunto, es un poco de cada cosa. Entonces, esas son diferentes causas o razones que generan la existencia de monopolio. Ahora, veamos, ¿cuánto produciría qué precio? Es la pregunta, ¿no? Acá. Recuerden que en realidad en competencia perfecta, uno produce cualquier cantidad siempre al mismo precio, ¿sí? Porque la curva de demanda es horizontal. Ahora, acá vamos a concentrarnos en el cuadrito de la derecha. Entonces, fíjense que acá tengo diferentes cantidades de producción para diferentes precios. Fíjense lo que pasa con la curva de demanda. Relación precio-cantidad, a medida que baja el precio, aumenta la cantidad. Por lo tanto, ahí tengo la pendiente negativa de la curva de demanda. Recuerden que el precio es igual al ingreso medio siempre, ¿sí? Porque el ingreso total es P por Q, ¿sí? De alguna manera, y que el ingreso medio es dividir el ingreso total dividido a Q, y si divido por Q de este lado, se me cancelan, y de ahí de esa manera demuestro que el precio es igual al ingreso medio, ¿sí? Esa es una manera de demostrarlo. Pero bueno, yo sé que el precio es igual al ingreso medio porque es lo que me aporta cada unidad de producción, es lo que me aporta a mi ingreso total. Entonces, cuando analizamos el ingreso total, en un determinado momento buscamos el ingreso marginal donde se haga máximo, es decir, donde la curva de ingreso total tome su máximo, y analizamos que el ingreso marginal, en ese caso, se haga lo más cercano a cero, en lo posible cero, ¿sí? En teoría debería ser cercano a cero. Y encontramos que el ingreso marginal se hace mínimo, ¿sí? Por eso acá buscamos a donde se haga mínimo, pero que no tome valores negativos. Por eso digo cercano a cero, el ingreso marginal. Cuando el ingreso marginal es igual a cero, ahí encuentro el ingreso total máximo, ¿sí? Eso dice la teoría. Cuando el ingreso marginal es igual a cero, tengo el ingreso total máximo. Lo mismo pasa con el beneficio total. ¿Dónde se hace máximo? Cuando el beneficio marginal es igual a cero. Entonces, ¿a dónde lo encuentro eso? Lo encuentro para este valor. Acá encuentro que el ingreso marginal está cercano a cero, no tengo el valor exacto, pero está por ahí, ¿sí? Y lo que encuentro es que el ingreso marginal, es decir, el ingreso total, se hace máximo cuando produjo 4 unidades al precio de 4. 4 por 4 es 16, después el ingreso total empieza a decrecer, fíjense. Y el ingreso marginal se vuelve negativo. Entonces, fíjense, vamos a mirar qué pasa, qué relación hay entre el ingreso marginal y el precio. Recuerden que en competencia perfecta eran iguales en el punto donde el ingreso marginal era igual a cero, por lo tanto donde el ingreso total era máximo. ¿Sí? Eran iguales el precio y el ingreso marginal. Y acá, el ingreso marginal tiene un valor de 1 y el precio tiene un valor de 4. Por lo tanto, lo que vemos es que donde el ingreso marginal, que el precio es mayor que el ingreso marginal, donde se hace máximo el ingreso total, ¿sí? Y vemos además que la curva de precios, y fíjense toda la tablita de precios, es mayor que el ingreso marginal
en este caso no está preciso el valor, pero siempre es mayor, ¿sí? A lo sumo igual, pero si hacen un cálculo más exacto debería dar con números decimales, debería dar un poquito mayor, siempre da mayor que el ingreso marginal. El precio es mayor que el ingreso marginal. Eso es lo que podemos observar también en este cuadrito. Entonces acá les pongo una conclusión. Al aumentar en una unidad más de producción, el monopolista debe bajar, ¿sí?, el precio en la competencia perfecta, el precio en competencia perfecta queda constante. ¿Y por qué debe bajar el precio a medida que aumenta una unidad de producción? Y porque la curva de demanda tiene pendiente negativa. Esa es la conclusión que estoy poniendo ahí. A medida que aumenta una unidad más de producción, empiezo a bajar el precio del producto, naturalmente. Entonces, disminuye el ingreso marginal, ¿sí? Porque cada vez aporta menos a mi ingreso. Recuerden que el ingreso marginal es lo que me varía el ingreso total ante diferentes variaciones en la cantidad. Entonces, a medida que aumenta una unidad de cantidad de producción, empieza a bajar el ingreso marginal, el ingreso total empieza a aumentar en cada vez cuantías menores, eso es lo que significa que el ingreso marginal sea decreciente, y eso genera que el ingreso marginal se achique por debajo del precio del precio de mercado, ¿sí? Entonces, ¿dónde maximizamos los beneficios? Es la próxima pregunta. ¿Y qué se desprende de cuánto produciría qué precio? ¿Sí? Pero bueno, lo que uno busca es la maximización del beneficio total. ¿Y a dónde se va a dar esa maximización de beneficio total? Donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Eso sí se sigue sosteniendo. Siempre va a ser así. Porque donde mi costo marginal es igual al ingreso marginal, el beneficio marginal es igual a cero. Porque son iguales de todo. Por lo tanto, el beneficio marginal va a ser igual a cero. Y donde el beneficio marginal sea igual a cero, estoy en el máximo del beneficio total. Entonces, se sigue dando esto de que donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, los beneficios totales son máximos. Lo que pasa es que donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, el precio va a ser mayor, ¿sí? Porque dijimos que era mayor que el ingreso marginal en toda la curva, lo vimos eso. ¿Qué sucede? ¿Sí? La explicación de por qué estaba en este texto de acá. Entonces, segundo, recién una vez que determino dónde va a estar mi beneficio total máximo, ¿sí?, para qué cantidad mi beneficio total se va a hacer máximo, donde estos dos se igualen, recién ahí veo el precio. Después analizo el precio, ¿sí? Entonces me fijo dónde son iguales esos dos y ahí determino cuál va a ser el precio. Entonces seguramente si tuviéramos la columna de costo marginal acá, ¿sí?, acá tendríamos que el costo marginal es, perdón, estoy mezclando los análisis. Después les voy a poner un ejemplo entonces de ingreso, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, y ahí vamos a ver que el beneficio total es máximo, ¿sí? Y lo que podemos también concluir es que la empresa competitiva, entonces el precio es igual al ingreso marginal, al costo marginal, y en el caso del monopolista, el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí?, pero en ese lugar el precio es mayor. Entonces, algunas conclusiones que podemos ir sacando de esto: que el ingreso marginal sea igual al costo marginal significa que el beneficio total sea máximo. Pero no significa que sea positivo, puede dar pérdidas. ¿Se entiende eso? O sea, el beneficio total puede estar en su máximo, pero así todo puede estar dando pérdidas, ¿sí? Eso no, son dos cosas distintas. Una cosa es que sea positivo, otra cosa es que sea máximo. Segundo, como el monopolio, como en el monopolio competencia perfecta se maximiza el beneficio total cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, el precio en el monopolio es mayor que el precio en la competencia perfecta, ¿sí? Eso ya lo deduje, porque naturalmente el monopolio coloca un precio mayor que el ingreso marginal. Por lo tanto, si el precio en el monopolio es mayor que el precio en la competencia perfecta, la cantidad producida del monopolio es menor que la producida en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque tengo pendiente negativa, ¿sí? Tengo pendiente negativa. Entonces, eso me va a obligar a reducir la cantidad, ¿sí?, de alguna manera. Entonces, esa cantidad que se pierde en producción por tener un precio mayor en el monopolio, a ser mayor el precio, tengo una menor cantidad de producción, la demanda va a demandar menos, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Por lo tanto voy a producir menos. Eso que aparece acá se llama pérdida de eficiencia, que es la diferencia entre lo que se produciría en competencia perfecta y en el monopolio. No voy a entrar en mayor detalle en esto. El libro amplía un poco más los temas, yo lo dejo que ustedes lo desarrollen, pero esto es en lo que yo me voy a basar básicamente. Y después se habla de la discriminación de precios, pero es algo que también
lo voy a dejar en suspenso para más adelante si llegamos. Por ahora no vamos a tocar ese tema.